En esta clase vamos a aprender los aspectos más importantes del lenguaje Python. En primer lugar, vamos a hacer un repaso por algunos de los puntos más fundamentales de la historia de este lenguaje. Python fue creado por Guido van Rossum, que es un programador holandés, y fue creado por allá por los comienzos de los años 90. Sus orígenes se basaba en lenguajes muy utilizados en esa época, como eran BASIC, Pascal o C. La licencia de Python es una licencia open source y está gestionada por la Python Software Foundation. A lo largo de su historia se han definido diferentes versiones. La primera versión con la que fue registrada es la 0.9 y en 1991. A continuación surgieron diferentes versiones como la 1.0 en 1994, 2.0 en el 2000 y la 3.0 en el 2008. Entre una y otra versión pues surgieron muchas versiones, como podemos ver en la siguiente imagen. En esta imagen aparecen las últimas versiones del lenguaje. La primera que aparece es la 2.6, que aparece un poco antes del año 2010, y se suceden versiones hasta la actual 3.8, que aparece un poco antes del 2020, y en la actualidad se está desarrollando la versión 3.9, que parece que va a salir en el 2021. Bien, ¿cuáles son las características más importantes de este lenguaje? Pues he puesto las siguientes. Python es un lenguaje interpretado, no compilado. Es decir, no tenemos un compilador que nos genere un programa, un fichero intermedio que sea ejecutado por una máquina virtual, sino que aquí tenemos un programa especial que se llama intérprete, que va interpretando ese código a medida que lo vamos necesitando. Es un lenguaje fuertemente tipado, es decir, todas las variables tienen un tipo, pero tiene un tipado dinámico. Es decir, no necesitamos establecer un tipo cuando creamos una variable, sino que ese tipo viene establecido por el valor que almacena la variable. Python es multiplataforma, de forma que todos los todos los programas que generemos con Python van a poder ejecutarse en cualquier sistema operativo, ya sean sistemas basados en Windows, basados en Linux o en Mac, en cualquiera. Es un lenguaje multiparadigma, ya que podemos programar utilizando diferentes estilos, como pueden ser orientación a objetos, programación estructurada, etc. Por último, tiene un formato de código estructural que nos hace que tengamos que seguir unas reglas de construcción bien definidas y no podemos salirnos de ellas. Por ejemplo, la indentación. Necesitamos seguir la regla de indentación que nos marca el lenguaje, si no, los programas que construimos pues darán error. ¿Cuáles son las principales aplicaciones de este lenguaje? Pues aplicaciones muy diversas. Desarrollo web e internet, aplicaciones para acceso a bases de datos, interfaces de escritorio, aplicaciones científicas y numéricas, como por ejemplo pueden ser aplicaciones de web scraping que escaneen y busquen datos en la web. Python es un lenguaje muy sencillo, por lo tanto también se utiliza mucho en educación para que los estudiantes aprendan a programar en sus inicios. También se utiliza para desarrollo de programas que funcionan en red y para la creación de software y juegos. En esta imagen puede verse la evolución en cuanto al uso de algunos de los lenguajes de programación más conocidos. En la actualidad podemos apreciar que Java es el lenguaje más utilizado. A continuación aparece el lenguaje C y en tercer lugar tenemos Python. Por lo tanto, podemos comprobar que Python es un lenguaje muy importante y que aprender Python y saber manejarlo pues puede abrirnos muchas puertas, ya sea en sectores tecnológicos privados como en empresas públicas, etc. Bien, en esta última imagen pues voy a explicar algunas de las ventajas que tiene usar Python y también nombraré algunas desventajas que veo del uso de este lenguaje. Bien, como ventaja, pues claramente es un lenguaje muy simple, ¿vale? Muy simple y muy rápido de aprender. Todos los programas que creemos con Python van a ser programas elegantes y van a ser flexibles a modificaciones, a futuras actualizaciones, etc. Debido a que tiene unas reglas de estilo y reglas de construcción muy marcadas, pues todo el código que generemos en Python va a ser ordenado y limpio. Esto va a hacer que por cualquier persona que lea un código generado en Python, pues le sea más fácil entender qué hace. Es un lenguaje portable, es decir, los programas que generemos en Python vamos a poder ejecutarlos en cualquier sistema operativo. Y también un punto muy importante es que tiene una gran comunidad por detrás. Existe una gran cantidad de webs, foros, listas de correo, en la que podemos ayudarnos y basarnos para escribir nuestros programas en Python. Como desventaja, pues planteo las siguientes tres cuestiones. En primer lugar, la curva de aprendizaje, cuando ya tenemos un nivel medio, pues se hace bastante ardua. Por ejemplo, en el desarrollo web, ¿vale? Entender el desarrollo web con Python pues no es algo muy sencillo. Otro punto no muy a favor del lenguaje es que la mayoría de hosting pues no dan soporte a Python. Por lo tanto, si desarrollamos una aplicación y queremos alojarla en Internet, pues tenemos que
hacer una búsqueda más intensiva sobre qué hosting podemos utilizar para alojarlo, y tenemos que estar muy seguros de que ese hosting da soporte a Python, ya que no es muy común, como puede ser hosting que den soporte a PHP o JavaScript, etc. Por último, las librerías que incluye el propio lenguaje no son muy utilizadas porque no están muy completas, por lo tanto tenemos que hacer uso de librerías de terceros. Aunque bueno, esto tampoco se podría tomar como una gran desventaja. En esta clase vamos a proceder a instalar Python. Para ello nos vamos a la página oficial de Python, buscando Python en el buscador. La página oficial es python.org. Nos vamos a la sección de descargas y descargamos la última versión de Python para Windows, que es la 3.8.3. Lo descargamos en el equipo y ejecutamos el archivo que nos acabamos de descargar. Nos da la opción de instalarlo en la ruta por defecto o personalizar la instalación. Yo recomiendo personalizar la instalación, dejar todas estas opciones por defecto y editar pues esta ruta de instalación. Yo recomiendo instalar Python en C y poniendo pues la versión, ¿vale? La carpeta, el nombre de carpeta, la versión de Python que tenemos instalado, pues podemos tener más de una versión instalada al mismo tiempo. Yo ya tengo la 3.7, voy a descargar la 3.8, por lo tanto me creo una carpeta que se va a llamar Python 3.8. Le doy a instalar y se irá instalando el intérprete y todas las características necesarias del lenguaje. Bien, finalmente nos indica que la instalación ha sido satisfactoria, cerramos y se nos tiene que haber creado pues en el menú inicio una carpeta aquí Python 3.8 y podemos ejecutar el intérprete, que es una consola que interpreta todas las instrucciones en Python que nosotros indicamos, ¿vale? Una cosa muy importante que debemos hacer para que luego con nuestro IDE, con el IDE que instalemos, que va a ser Visual Studio Code, podamos acceder a este intérprete de Python, es definir la ruta de instalación del intérprete de Python como variable de entorno de nuestro sistema, ¿vale? Porque ahora mismo podemos ejecutar Python, pero no podemos acceder a él desde cualquier parte de nuestro ordenador. Para ello, como digo, tenemos que editar la variable del sistema, nos vamos a panel de control, nos vamos a sistema, configuración avanzada del sistema y variables de entorno. Y en variables de sistema, en la variable de nombre path, la editamos y tenemos que añadir aquí la ruta de instalación donde se encuentra el intérprete de Python. Si navegamos, nos vamos a C, nos vamos a Python 3.8, pues aquí tenemos el intérprete de Python, por tanto esta ruta es la que tenemos que añadir aquí, le damos a nuevo y pegamos esta ruta. Y ya tendríamos Python instalado